Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestras conferencias del día de hoy. Tenemos la conferencia magistral que nos va a dar el doctor Jesús Eric Piña Garza. Él es neurólogo pediatra, es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey y realizó su residencia pediátrica en el Children's Hospital en Austin, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, realizó su especialidad de neurología pediátrica en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, en Norteamérica, y es profesor del programa de residencia en el Centennial de Neurología y Pediatría en Nashville, en Tennessee. Tiene un currículum enorme y como investigador, profesor, fundador de varias sociedades académicas, además es autor, editor y revisor en revistas y libros importantes, muy prestigiados en el mundo de la neurología y la epilepsia. También tiene innumerables participaciones en congresos internacionales y ha obtenido premios y menciones honoríficas académicas. También queremos agradecer a Farmamondo que hizo posible tener esta conferencia magistral. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un placer estar con mi gente de habla hispana. Les agradezco la invitación. Voy a tratar de compartir con ustedes lo poquito que he aprendido del síndrome de Rett desde que terminé mi especialidad en el 94. Y tanto en Vanderbilt como aquí lo que hemos aprendido y las experiencias que nos da el tratar a estos pacientes y cómo ha evolucionado las terapias que están disponibles. Como un descargo de responsabilidad por parte de mi patrocinador, que es Farmamundo, las diapositivas que les voy a presentar yo las creé. Son solamente con la intención de proveer una educación acerca del síndrome de Rett y una actualización en las terapias que tenemos disponibles. No son de ninguna manera un programa promocional o de marketing, de mercadotecnia. Y obviamente siempre esto está de verse que el juicio profesional no es reemplazado por la información, es solo contribución para mejorar nuestras prácticas. Voy a hablar de algún medicamento, en este caso la trofinatida, que no está disponible en todos los lugares del mundo. Tengo la oportunidad de compartir mi experiencia porque fue aprobada en Estados Unidos por la Administración de Comidas y Medicamentos. Y en la parte menor de la diapositiva muestra dónde pueden, en inglés obviamente, adquirir más información de lo que la administración aprobó. Agregando a la transparencia, a la transparencia de la presentación y cualquier conflicto de interés, pues yo a veces hablo por la farmacéutica en programas que son promocionales, regulados por la Administración de Comidas y Medicamentos, por UCB, por SK, por Jazz Pharmaceutical, Neurelis, incluso por Acadia, que tiene la patente de este medicamento. El otro conflicto de interés que pues no le veo ninguno, pero este es mi familia, mi esposa, la doctora Caitlin James, que también es pediatra neuróloga en la Universidad de Vanderbilt. Y el libro que me trajo a Vanderbilt, el libro de mi mentor, el doctor Fenichel, que cuando ya se retiraba uno de los grandes de neurología, me pidió que continuara su trabajo. En medio se ve mi hija, que ya tiene 14 años. Yo soy el modelo de manos haciendo una tracción de flexión.
Del lado derecho está Alex con mi esposa, que también es modelo de manos. Están haciendo una maniobra para checar la coordinación, el cerebelo. Y en el lado izquierdo está el más pequeño, que tiene ahora 9 años, David Nicholas, y checando el reflejo pupilar. Me da mucho gusto que el libro ya está disponible en español a partir de este año, así es que si les puede ayudar a tratar a sus pacientes, me encantaría. La, Me acuerdo mucho de mi mentor que me da la fundación de muchas de las cosas que hago clínicamente, el doctor Mario Navarro, que en paz descanse, uno de los mejores clínicos de la Universidad Autónoma, y me decía síndrome, como siempre, para hablar en forma técnica apropiada y científica, es una conglomeración de síntomas o signos que se presentan por muchas enfermedades, no nada más una sola. El más común es el síndrome febril, en el que tenemos escalofríos, hipertermia y diaforesis, sudor. Y obviamente innumerable la cantidad de cosas que pueden causar fiebre. Enfermedad es cuando podemos identificar realmente la etiología, y en este caso tenemos los dos. Primeramente, la descripción del síndrome de Rett, y ya más recientemente la mayoría de los casos de síndrome de Rett los tenemos asociados con las mutaciones en los genes de proteína de unión ametil CpG2. El síndrome puede ser causado por otras etiologías, obviamente, como el FOXG1 o el CDKL5, o otras. Hay de perdido 8 o 9 que se han detectado, y hay más probablemente que se detectarán en el futuro. Entre más homogéneo la etiología es, más homogéneo es el fenotipo. Así es que el síndrome típico de Rett es el que vemos con la mutación del MSP2, y es el mejor ejemplo de apraxia. Muchas veces en neurología con nuestros terapeutas tenemos pacientes que son clasificados como apráxicos, generalmente con el lenguaje. Y muchas veces no es realmente apraxia. A falta de mejores definiciones, muchas veces los catalogamos de esa manera. Pero cuando pensamos en apraxia, lo que tenemos es que los músculos están completamente fuertes y capacitados para desarrollar los movimientos que se necesitan para una actividad. Sin embargo, la secuencia de movimientos se pierde. Esa es la apraxia. Por ejemplo, si le decimos a una persona, a veces después de una embolia cerebrovascular, que tienen apraxia de movimiento, que, que nos muestre cómo, si utiliza un martillo, batallan para hacer el movimiento. Sin embargo, pueden hacer el movimiento para otras cosas, pueden elevar, disminuir, pero pierden la secuencia de movimiento. Esto es lo que pasa típicamente en el síndrome típico de Rett. Los pacientes tienen una apraxia de las manos, las pueden mover, pero a veces batallan en la secuencia de agarrar la cuchara, de ponerla en el plato y de llevarla a la boca. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Pierden, pueden hacer movimientos de la boca, pa, pa, ta, ta, ca, ca. Pueden hacer todos esos movimientos fonéticos, pero no los pueden articular en una secuencia que produzca palabras. Y también a veces con la deglución pasa lo mismo. Tienen movimientos, tienen fortaleza en la faringe, pero está completamente fuera de coordinación, y a veces tienen problemas de aspiración, de reflujo, etc. Con la marcha, con el caminar, exactamente lo mismo. Tienen una musculatura que les permite estar parados muchas veces, les permite mover las piernas en todas direcciones. Sin embargo, pierden la secuencia. No saben hacer con sus pies lo que quieren. No pueden mover un pie delante del otro en forma secuencial para moverse, para caminar. Y obviamente esto se adquiere en forma progresiva, rápidamente. Desafortunadamente,
en los niños con el síndrome típico a edad temprana. Y lo que es muy característico, las estereotipias son diferentes de lo que vemos, por ejemplo, las estereotipias en el autismo. Esos son movimientos que una vez que la persona los ve, es muy fácil detectar que la persona probablemente tenga el síndrome de Rett. Es algo muy característico. En el síndrome atípico, cuando tenemos pacientes que también tienen el síndrome de Rett y en Estados Unidos están aprobados para recibir el tratamiento similar, pero tienen fenotipos que son un poquito diferentes. Tienen fenotipos en los que a veces vemos solamente 2 o 3 de los criterios mayores, las apraxias y las estereotipias. A veces puede ser estereotipias de las manos y apraxia del lenguaje, por ejemplo. Pero luego del lado derecho vemos todas las formas de criterios atípicos que están presentes en estos niños y que están presentes también en los pacientes que tienen el síndrome típico. Ellos tienen un patrón anormal de respiración cuando están despiertos, a veces hiperventilan o hipoventilan o tienen unos patrones muy variables. Tienen el bruxismo durante el día, tienen anormalidades del sueño, incluso la apnea del sueño, anormalidades en su tono muscular, anormalidades vasomotoras como el síndrome de Raynaud, escoliosis, cifosis, retardo de crecimiento. Sus manos y pies son pequeños y fríos muchas veces, parte de el crecimiento y también el sistema autonómico, y usan los ojos para comunicarse y eventualmente muchas veces pierden la capacidad de usarlos en forma efectiva y tienen una respuesta baja al dolor. Y es muy difícil a veces interpretar esto porque la comunicación está muy limitada. Como les dije, el síndrome típico es cuando tenemos 4 criterios mayores, el atípico cuando tenemos 2 mayores y entre 5 o más de 5 de los menores. El síndrome típico generalmente está asociado con la mutación que he referido, que se transmite por el cromosoma X y por eso la mayoría de los pacientes que tienen este síndrome son femeninos, aunque hay un pequeño porcentaje de masculinos. Incluso puede haber, la mayoría son mutaciones espontáneas, pero puede ser transmitido genéticamente. Y hay el síndrome atípico que puede ser también por muchas mutaciones diferentes. Todo el común de estas diferentes patologías, porque cuando empezamos a ver otras mutaciones que causan lo mismo, lo común es que no hay pérdida de neuronas. No es como la demencia de Alzheimer o la demencia que vemos en los niños con trisomía 21 en edad avanzada. Las neuronas están ahí, lo que pasa es que están desconectadas. Pierden la sinaptogénesis y se pierde la función que quieren desarrollar. Muchas veces los pacientes injustamente son tratados como que hay un retardo mental mayor de lo que puede haber, porque es difícil de evaluar, porque están como encarcelados en su cuerpo. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Loptin, cuando tienen un accidente cerebrovascular del tallo cerebral, que el paciente está completamente normal, pero lo único que pueden mover son los ojos. Y en ese caso, nosotros sabemos que mentalmente están completamente normales, pero son presos de un cuerpo que no puede cooperar. En este caso, probablemente hay déficits cognitivos, porque las neuronas corticales tienen que estar conectadas para producir pensamientos y memoria y cuánta cosa, pero hay una desconexión. El déficit motor generalmente es mayor y les impide a muchas veces comunicarse. Así que les recomiendo que siempre hablen con los niños, les hagan saber, les hagan partícipes en la forma que pueden
que es bien importante. Siempre que hay una persona de este tipo, con este tipo de padecimientos, y ustedes son los primeros que realmente, a, a diferencia de los padres que siempre lo han de hacer, los hace partícipes, casi se ve la lágrima saliendo, como diciendo, gracias por hacerme contar, por acreditar que estoy aquí, que sí te puedo ir. El síndrome es descartado cuando tenemos una sintomatología mayor en los primeros 6 meses. Generalmente los niños nacen relativamente normal y después empiezan a desarrollar síntomas. Y también está descartado cuando tenemos una patología mayor traumática, metabólica o infecciosa. Entonces, cuando tenemos eso, sí podemos tener otros síntomas que impiden el habla, la dilución, etcétera, pero no es realmente el síndrome de Rett. Como les digo, parte de la dificultad, y voy a hablar más tarde del impacto que tiene la enfermedad y del impacto que también podemos tener nosotros en estas familias, es de que inicialmente los niños pueden estar relativamente normal, aunque los padres siempre pueden notar algo que es diferente. El instinto paternal, maternal, puede decir hay algo diferente, pero realmente se están moviendo en la dirección correcta en cuanto a aprender a detener la cabeza, aprender a gatear, aprender a levantarse, llorar cuando quieren algo, inicialmente producir palabras para requerir lo que quieren. Los niños están desarrollando una independencia. Obviamente no desarrollamos independencia que estamos completamente maduros como adolescentes o adultos, pero están independientes dentro de lo que se puede hacer como un infante. Entre los 18 meses y los 10 años es cuando empieza el deterioro y se pierde rápidamente muchas de las habilidades que se habían ganado. Y es devastante para el paciente, para el niño, porque estos niños saben lo que habían adquirido y saben lo que están perdiendo. Y debe ser bastante frustrante perder esas habilidades. Yo siempre le digo, por ejemplo, yo admiro mucho a los niños que tienen trisomía 21, ah, y ellos no sufren este proceso. Ellos nacen con ciertas limitaciones en cuanto al intelecto, en muchos casos, pero son los más felices y no pierden nada. Y de hecho, deberíamos de tratar de tener una terapia genética que importa las cualidades que tienen los niños de trisomía 21 para el resto del mundo, porque nosotros tenemos todo y somos infelices y ellos con menos son los más felices. Pero no pierden nada hasta que son ya adultos que empiezan a tener algo similar a la demencia de Alzheimer. Los niños que tienen entre 10 años y la edad adulta temprana, generalmente después de experimentar esta regresión, se estabilizan hasta cierto punto. En mi opinión, nunca he visto un niño desde el 94 y he seguido muchos hasta el cementerio, hasta que ellos han fallecido. Y nunca he visto realmente que estén completamente estables. O sea, siempre hay para mí, una progresión que es de menor ritmo que la inicial, pero nunca he visto eso. Y la última está escrito de que la función motora continúa, pero hay una recuperación en la comunicación. Y eso tampoco lo he visto, pero está descrito. Y es difícil de explicarlo, pero hay que estar conscientes que hay descripciones de esta etapa tardía del síndrome de Rett. Hay que estar bien conscientes que los pacientes que tienen el síndrome de Rett afecta muchas áreas y viendo en su programa que está increíblemente diseñado por los organizadores, veo que han abordado diferentes cosas y no quiero redundar, pero el área gastrointestinal, cada niño que tiene síndrome de Rett
se beneficia de un pediatra con bastante experiencia en tratar los síntomas gastrointestinales porque son bastante molestos. Y en este caso, en los tratamientos nuevos que tenemos, porque tenemos efectos colaterales que afectan eso, tenemos que tener planeación para el manejo. Aquí en una encuesta que hicieron de pacientes por la Fundación Internacional del Síndrome de Rett, esto es en el 2024, vemos que el estreñimiento es bastante común en 80%, dificultad para masticar, para deglutir, reflujo gastroesofágico, aspiración, a despertarse con malestar intestinal, gastroparesis y vómito. Todo esto es parte de la vida de un paciente con el síndrome de Rett y tenemos que ayudarles en todo lo que se puede. Esto ha sido en parte el tratamiento sintomático. Como neurólogo muchas veces el síntoma de convulsiones se aborda muy fácilmente porque llama la atención por la intensidad y el potencial de causar daño neurológico, incluso fallecer. Siempre se aborda, pero estos síntomas son más prevalentes y de igual importancia. La incidencia y prevalencia. En Estados Unidos se piensa que hay como 9,000 casos, 6,000 a 9,000 casos. Me imagino que siendo alrededor de un tercio la población, en México ha de ser alrededor de 3,000. Es solo una, ah, tratar de adivinar cuántos tenemos. Ustedes pueden tener eso mejor. Y aproximadamente la incidencia es de 5 a 10 casos por cada 100,000 niñas y vemos alrededor de uno por cada 10,000 niñas a la edad de 12 años. Obviamente en los primeros 2 años el número es menor porque muchos de esos pacientes no se han declarado con el síndrome. Me aparecieron unas rayitas ahí y las vamos a dejar, espero que no les distraiga mucho. En la etiología ya mencionamos que la proteína de unión a metil CpG2 es la causante del síndrome típico en la mayoría de los casos. Pero podemos tener esta mutación y no tener la enfermedad. O sea que no hay 100% de penetrancia o especificidad en cuanto a tener el gen y tener la enfermedad. A medida que continuamos, vamos a tener pacientes que podemos determinar a edad muy temprana. Yo me imagino que 20 o 30 años de ahora, quizás antes, vamos a nacer con una secuencia genética determinada que nos puede ayudar a diagnosticar o prevenir ciertas enfermedades y tratar las que tengamos tratamientos de cura. Pero no todo paciente que tiene esto desarrolla el síndrome, así es que tiene que haber otros factores genéticos que probablemente contrarrestan la presencia de este síndrome. En otros casos es más específico, como en el CDKL5. Es muy raro que esos pacientes, no estoy de hecho consciente de ningún paciente que tenga la mutación y no tenga enfermedad. La diferencia en ellos que desarrollan casi todos ellos el síndrome de Rett es que tienen epilepsia desde muy temprano. La epilepsia en general puede ser un problema para el paciente con el síndrome de Rett, pero en general puede ser controlada. En mi experiencia, la epilepsia no ha sido un factor determinante que empeore mucho la situación. Las mutaciones con el FOXG1, que es la forma genética, la diferencia en estos niños es que ellos tienen más síntomas a edad temprana. Y en este caso, no descarta el síndrome, es un síndrome congénito, que hay realmente síntomas desde el nacer. Y también tienen la misma situación que cuando entran a la etapa de
de 6 a 18 meses experimentan una regresión significativa. Tengo uno de los pacientes con esto que ha mejorado con el tratamiento modificador que tenemos, que es la trofinetida. Y hay, de perdido, 4 mutaciones que ven abajo, que también han sido asociadas con el síndrome de Rett y que presentan fenotipos variables o atípicos. Pero también recuerden que el medicamento está aprobado para el síndrome de Rett, no necesariamente para la proteína de unión ametil CpG2. De hecho, muchos pacientes que tengan esa proteína, esa mutación, no tendrán la enfermedad. Entonces hay que esperar a que tengan los síntomas y después decidir si es necesario el tratamiento. Entonces el diagnóstico, como casi en todo en medicina, es clínico. La mutación es bastante sensible para determinar los pacientes que están predispuestos a desarrollar la enfermedad. El síndrome puede estar presente en pacientes que no tienen las mutaciones conocidas, así es que aunque hagan todo su examen genético y no encuentren ninguna de las 6, 7 mutaciones que mencioné, si tienen el síndrome, eso es lo que es un síndrome. Tener los criterios mayores y menores que describen el síndrome de Rett. Y en general, como un 3 a 5% de todos los pacientes que tienen el síndrome de Rett o tienen otra mutación o no han descubierto la mutación y los estudios genéticos eventualmente pueden ayudarnos a describir otras etiologías. La hipótesis de mecanismo de acción por la trofinetida es como siempre, o sea, el FDA siempre es muy cauteloso de decirnos no sabemos cuál es el mecanismo. Tenemos hipótesis, de hecho, la mayoría de las veces se desarrolla un tratamiento en base al conocimiento médico, tratando de reemplazar lo que pensamos es alterado. En este caso, como tenemos el conocimiento que los pacientes tienen sobrevivencia de la neurona, pero desconexión por pérdida de la sinaptogénesis, y sabemos que el factor insulinoide de crecimiento, el Insulin Growth Factor 1, está involucrado en la formación, maduración y neuroplasticidad, sabiendo que hay un parecido bastante cercano entre el aminoácido terminal de la trofinetida y del factor de crecimiento insulinoide, se desarrolló este medicamento para tratar de ayudar. Y afortunadamente los ensayos clínicos probaron que tiene beneficio. Todavía nos queda probar mucho cómo funciona, pero sabemos que también tiene un efecto de regulación positiva en, lo que es el factor de transcripción 3, y eso disminuye la inflamación por citocinas que vemos en pacientes con el síndrome de Rett. Así es que puede ser otro mecanismo por el cual tiene un efecto positivo. Quizás el proceso antiinflamatorio explique los efectos tempranos del tratamiento, porque a veces se ven, como les mostraré en los ensayos clínicos, un efecto temprano que es difícil de visualizar como un efecto inicial en la sinaptogénesis. Así que puede ser una combinación de los dos. Y también hay efectos en los receptores del glutamato, el NMDA y el AMPA. Y esto tiene son factores que modifican el factor de potenciador de miocitos que son necesarios para la sinapsis. Así es que todas estas son hipótesis de cómo se desarrolló el medicamento. Lo que sí sabemos es que
clínicamente funciona y también lo que sabemos es que clínicamente tenemos efectos colaterales que son predecibles. ¿Cómo tratamos el síndrome de Rett? Esto viene de mucho atrás. Generalmente los tratamientos que tenemos son el tratamiento sintomático, que nos pide a gritos, tenemos un paciente con convulsiones, no alteramos la fisiopatología, sino que contrarrestamos. Si tenemos un imbalance entre la inhibición y la excitación neuronal, tratamos de agregar inhibición o disminuir excitación para contrarrestar la aparición de convulsiones. Si tenemos un problema de estreñimiento, tratamos de acelerar el tránsito gástrico para tratar de disminuir el problema que el paciente. O sea, tratamiento sintomático. Y eso lo tenemos desde los inicios de medicina y continuamos. Realmente la neurología en un principio era todo tratamiento sintomático y está cambiando a tratamientos curativos con el desarrollo de genética y alteraciones metabólicas. Tenemos la rehabilitación y las terapias compensatorias, las cirugías correctivas que son más necesarias que en el resto de la población y finalmente el primer medicamento que está enfocado en modificar la fisiopatología de estos pacientes, la turfenatida. Aquí distribuyendo, el tratamiento sintomático siempre ha sido tratar las convulsiones, el estreñimiento, la diarrea, el reflujo, la aspiración. No se olviden de que estos pacientes tienen ansiedad, tienen depresión. Ayúdenles cuando vean que se siente. Yo siempre he visto que el uso de medicamentos en esa área les ayuda. No nos lo pueden pedir y a veces no lo pueden manifestar tanto, pero es bastante detectable y predecible que si estamos perdiendo las facultades va a causar problemas en esta área. No tanto secundarios a la pérdida, pero también parte de la fisiología, que los neurotransmisores pueden estar alterados como lo vemos en las epilepsias. El uso de anticolinérgicos para la cialorrea o las inyecciones de Botox, monitorizar la función pulmonar tanto por las continuas aspiraciones como por la escoliosis y otros factores que pueden alterarlo, y los síntomas autonómicos y cardiovasculares. La cirugía de escoliosis y cifosis, bastante prevalente en esta población, igual que la cirugía de cadera, en muchos casos las gastrostomías, las tonsilectomías y adenoidectomías porque tienen obstrucción del área de respiración y apnea del sueño, y la cirugía dental muchas veces porque es difícil mantener la salud cuando no se tiene un mecanismo de deglución y de masticación que es normal. Equipos compensadores bastante necesarios cuando los niños todavía tienen la posibilidad de aprender y utilizar los dispositivos de comunicación. Muchas veces los pueden usar todavía con las manos, muchas veces los pueden utilizar con la vista para comunicarse con nosotros, con los que son los iPads y otras cosas, programas que les ayudan. La silla de ruedas cuando se pierda la ambulación para poder transportarse mejor, los corsés ortopédicos para tratar de disminuir la progresión de escoliosis antes de requerir cirugía, el CPAP, la presión positiva para las vías respiratorias, las terapias respiratorias, la física ocupacional del lenguaje y alimentación. Todo esto ha sido lo que utilicé por 30 años. Y ahora lo que estamos agregando es la trofinetida, que tiene una posibilidad de restaurar algunas de las funciones. Sin ninguna no es la panacea. Todavía tenemos, afortunadamente, la fundación de Red y la investigación continúa y en un futuro ojalá tengamos una cura con tratamientos genéticos,
pero hasta que llegue eso, tenemos algo que les podemos ofrecer para restaurar algunas de las funciones y regresarle tanto al paciente como a sus familias un poquito de felicidad y un poquito de calidad de vida. Los estudios que se hicieron para determinar si estos medicamentos ayudan a los pacientes con el síndrome de Rett usaron dos métodos de evaluación. Del lado derecho vemos el método común que tenemos en nuestras clínicas, que se usa para muchos ensayos clínicos. Es de cierta manera grotesco, no mide por miligramos o mililitros, pero es lo que vemos y lo que importa. Cuando empezamos un tratamiento, hay pacientes que vienen y dicen, no ha habido ningún cambio, ni estoy mejor ni estoy peor. Sería un 4. Hay personas que vienen y dicen, no, esto realmente hizo todo peor, es un 7. O hay personas que dicen, estoy encantado, no te imaginas todo lo que está haciendo mi niña, mucha mejoría. Y hay los niveles entre mucha mejoría y no hay cambio, como poca mejoría o mediana mejoría, poco empeoramiento o mediano empeoramiento. El cuestionario del lado izquierdo, que es el cuestionario de comportamiento en el síndrome de Rett, no se asusten, no tienen que ver cada paciente hacerle 45 preguntas para determinar el nivel de función. Pero para ensayos clínicos es bien importante porque tenemos que tener algo métrico que podamos usar para determinar si hay beneficio con el placebo, si hay beneficio con el tratamiento o si no lo hay. El cuestionario tiene 45 preguntas y todas tienen la opción de responder 0, 1 o 2. 0 es cuando el problema está ausente, 1 cuando está parcialmente afectado y 2 cuando está muy afectado. Por ejemplo, el uso de la vista para comunicarse. Puede decir la persona, no, ella está muy bien, me dice, quiere comer y pone los ojitos en el cereal, o me dice, me enseña la puerta para llevarla. O te puede decir, pues sí lo usaba, pero ahora está batallando mucho, o ahora ya ni me ve y ni lo usa para comunicarse. Sería el 0, 1 y 2. Entonces, si se ponen a pensar, dos puntitos yendo de 0 a 2 es la diferencia en tener una función completamente normal o una función completamente perdida. Son 2 puntos. Los pacientes que tienen un 0 quiere decir que no hay ningún déficit, así es que probablemente muchos de los pacientes que tienen el RED, si hubieran tomado el cuestionario a la edad de 6 meses, podría ser 0 a 5 a lo más, pero la mayoría de los pacientes que entran a un ensayo clínico están alrededor de 44. El cuestionario de comportamiento del síndrome de Rett se trata de enfocar en muchas de las funciones que son anormales en estos pacientes, como el patrón respiratorio. Les decía, los pacientes 0 sería que respiras completamente normal. 1 sería que tienes un poquito de hiperventilación o hipoventilación. Y 2 podría ser que estás hiperventilando o hipoventilando todo el día. Comportamientos nocturnos anormales, los movimientos de las manos, los estereotipis, también el uso de las manos, el poder hacer algunas cosas de agarrar un juguete o tratar de alimentarse, sería el 0, y el 2 sería que completamente se perdió cualquier accionar de las manos para hacer movimientos voluntarios. Comportamientos repetitivos, vocalizaciones, expresión facial, el estado de ánimo de esos pacientes y el uso de la mirada para señalar. Entonces, casi todas las preguntas están basadas en estas áreas. Y en el área de impresión clínica global, los médicos estaban viendo cuál era la comunicación verbal, la marcha, el uso de las manos, el contacto visual, los síntomas autonómicos, las convulsiones y el estado de atención. Cosas que son bastante importantes para el paciente con el síndrome
Internet y para todos nosotros. Yo me hubiera aventurado cuando me dijeron, vamos a hacer un ensayo a doble ciego, controlado con placebo, que se necesitaría 6 meses probablemente para ver cambios, pero como ven aquí, a las 12 semanas, todos los pacientes que entran al estudio mejoraron a las 2 semanas. Y es el efecto de un placebo. El efecto placebo no quiere decir que las personas están pensando positivamente y por eso van a funcionar. Los efectos placebo son exactamente lo mismo cuando contamos convulsiones en un infante con encefalogramas. O sea, cuando entramos a un ensayo clínico, realmente le ponemos ganas a todo, las terapias y tomar nuestros medicamentos que deberíamos estar tomando y al doctor. Los doctores nos ven cada 2 semanas, etc. Eso es el beneficio del placebo. Pero aún con ese mejoría inicial, vemos que la línea gris, que es el placebo, empieza a regresar al empeoramiento. Y a las 12 semanas hay una diferencia de cerca de 3 puntos que alcanza un valor estadístico significativo. Y como les decía, 3 puntos puede significar una función que completamente regresa o 3 funciones que mejoran. Y todas son realmente valoradas, especialmente por el paciente o la mamá o el papá que ven que su niño está retornando con un poquito de función. Cuando vemos la línea base de estos pacientes en el cuestionario, era de 44 para los pacientes con placebo, 44.5 y 43.7. Así es que fueron randomizados bastante bien y la diferencia se notó a las 12 semanas. Un poquito escéptico de esto cuando vi la la información del ensayo clínico, decía yo, ¿será de tanto valor 3 puntos? ¿Y qué va a pasar? O sea, tenemos una función que todavía no está ahí. En el ensayo de etiqueta abierta, me dio bastante ilusión ver que tanto los pacientes que estaban en placebo, que ahora están tomando trofinetida, está la línea verdecita, y los pacientes que estaban en trofinetida, que continúan tomándola, pero ahora todos la están tomando y se continúan monitorizando en el primer estudio por 40 semanas y en el segundo estudio hasta 104 semanas. Y eso son la duración de los estudios que se han hecho, pero vemos que la mejoría continúa. Ahora estamos hablando a los 2 años que los pacientes han ganado en promedio 11 puntos. En ese cuestionario que veíamos que tenían un nivel de 44, ahora están en un nivel de 33, que significa que por lo menos 11 funciones fueron restauradas de ausentes a cierta función o 5 de ellas fueron de ausentes a resolución. Como lo vean, son funciones que se han ganado y esperemos que eso continúe, porque no tenemos todavía un nivel que se haya alcanzado un plató en cuanto a la respuesta terapéutica. Mi esperanza es que continúe mientras estamos desarrollando nuevos tratamientos. Los efectos colaterales de la trofinetida, como les decía, la mayoría son diarrea, vómito, pérdida de peso, fiebre, convulsiones, ansiedad, anorexia, fatigabilidad, nasofaringitis, todas un poquito más que en los pacientes en general. Y como 24% de los pacientes descontinuaron el tratamiento durante los ensayos clínicos. Pero recuerden que en un ensayo clínico no hay flexibilidad. Todos los pacientes comienzan con la dosis, como lo están viendo aquí, que está dosificada en base.
está dosificada en base al peso del paciente, y aquí lo ven de los 9 a 12 kilos, cómo se dosifica, 5.000 miligramos 2 veces al día o 25 mililitros. Es bastante volumen y es una solución catártica, es la que nos da los problemas a veces con la diarrea en estos pacientes, que es común. Esa es la etiqueta que tiene el FDA en el medicamento en los Estados Unidos. Yo he platicado, incluso uno de mis residentes, que ahora es el jefe de una clínica de red en mi previo universidad, la Universidad de Vanderbilt, el doctor Fu. Él tiene como 45, 50 pacientes con este tratamiento y he platicado con muchos centros de excelencia y el estándar aquí es que la mayoría comenzamos con 25% de la dosis recomendada por la primera semana, luego el 50%, luego el 75% y finalmente el 100%, y solo escalamos la dosis si está siendo tolerada. O sea, si el paciente ya está teniendo una diarrea intolerable, subirlo no tiene sentido. Pero como todo en la vida, es más fácil tolerar algo cuando se introduce en forma lenta. Es el principio de la homeopatía y el principio de la desensitización a las alergias. Nuestro cuerpo es más probable que tolere algo si se introduce en forma más lenta. Y en estos pacientes estamos viendo la necesidad de un tratamiento de por vida, así es que no necesariamente se tiene que comenzar con la dosis máxima. Esa es mi recomendación. En un principio, antes de tratar a sus pacientes, sabiendo que yo uso el cuestionario, lo uso con los pacientes, porque muchas veces para ellos el ser objetivos y repetir y ver que hay mejoría les puede ayudar más en el tratamiento. Pero también en el otro lado lo que hago desde un principio con estos pacientes es decirle, estos son los síntomas que nos pueden mantener de usar el tratamiento, la diarrea, el vómito y la pérdida de peso. Así es que desde un principio quiero que tengan un diario antes de comenzarlo, que nos digan cómo está su peso, cómo están sus hábitos intestinales, si están tomando laxantes, que es muy común porque 80% de ellos tienen estreñimiento, quitarlos antes de comenzar el tratamiento y esperar que el tratamiento va a reemplazar a eso y ojalá que no sea en exceso, optimizar la hidratación, la nutrición. Yo tengo un gastroenterólogo enseguida de mi práctica, así es que siempre los involucro cuando está eso, incluso antes porque tienen muchos problemas gastrointestinales. Quitar los alcoholes de azúcar que son muy comunes en las suspensiones, como el sorbitol, cambiarlo a tabletas porque disminuyendo eso puede disminuir la diarrea y incrementar los suplementos de fibra como el cilio y la pectina. Todo eso nos puede ayudar a tolerar el tratamiento, incluso la dosificación con cautela. ¿Cuál es el impacto para cerrar, ya que nos quedan creo como 5 minutos? Pues el impacto, como les dije, para el paciente pierde la independencia y debe ser bastante frustrante para los pacientes la inhabilidad de comunicarse, así es que tenemos que intentar de todas maneras con los ojos, con dispositivos, hablarles, no dejarse de comunicarse. Ellos no pueden hablar, pero no están sordos. Inhabilidad de alimentarse, tratar de proveerles con alternativas que les puedan ayudar, inhabilidad de socialidad, de socializar, la ansiedad que se puede tratar, los miedos, los malestares que tienen, todo eso se puede disminuir. Para la familia, darles esperanza, darles entendimiento. Es muy difícil, pero yo siempre digo que la única manera de ser feliz es no estar viendo lo que nos falta, pero ver lo que tenemos. Así es que los pacientes son razón de celebrar.
en lugar de estar viendo lo que no pueden hacer, poner un poquito de énfasis en lo que podemos mejorar. Los pacientes, las familias pueden estar exhaustos física y emocionalmente, hay que darles ayuda. Hay que tratar de disminuir la incapacidad, porque muchas veces cuando un niño está inhabilitado, el padre queda inhabilitado porque tiene que estar 100% a cargo de la situación. Así es que hay que darles a analizar la situación de la familia, siempre proveer lo mejor, pero tratar de contribuir como sociedad, ya sea en la escuela o en el daycare, tratar de participar para que también los padres continúen la vida de lo mejor posible. Necesitan energía, necesitan de perdido ir a caminar, hacer ejercicio para continuar con la lucha. Así es que un poquito más a favor del tratamiento. Espero que en el futuro tengamos tratamientos genéticos que sean curas. Les agradezco a todos los médicos, enfermeras que contribuyen a ayudar a estas familias y a las familias que nos motivan a continuar haciendo investigación para ayudarles. Así es que les deseo un gran día y creo que nos quedan unos 3 minutitos para no sacarlos del programa. Muchas gracias, doctor Piña, por su excelente presentación. Y queremos preguntarle a la doctora Bernadette Díaz si nos regala unos minutos para preguntas por esta excelente conferencia. ¿Alguien de aquí del auditorio tiene preguntas sobre la conferencia del doctor? Sí, pase, por favor. Es mejor que pase, ¿eh? Sí, es mejor. ¿Sí puede pasar? Doctor, gracias. Hola. Buenas tardes. Gracias por las precisiones que nos realiza acerca de la condición de síndrome de Rett. Una pregunta, así como en la condición de síndrome de Down, trisomía 21, hay cierta evaluación para identificar el coeficiente intelectual. También en las niñas y mujeres, ¿existe algún procedimiento o alguna evaluación donde nos pueda arrojar cuál es el CI? Muy buena pregunta. Al estar preparando estas diapositivas que traté de cambiar lo poquito que sea a nuestro idioma, me hice lo mismo, la misma pregunta, que realmente, como les decía, yo anticipo que a diferencia de la trisomía 21, los pacientes, aunque mantienen una función cognitiva, también declina, igual que la motor y las otras funciones. Lo que hace bastante difícil es que muchas veces el tratar de determinar el coeficiente intelectual está determinado por comunicación verbal o por funciones físicas, ya sea dibujar o tratar de resolver cosas, y las dos partes de comunicaciones están bien bloqueadas en estos pacientes. Así es que definitivamente debe de haber, y sería un proyecto bastante apreciado, el tratar de determinar con las limitaciones que se tiene estadios de función intelectual en los pacientes, pero no estoy familiarizado con ninguno que se haya desarrollado todavía. Buenos días, doctor. Nos preguntan si el ensayo clínico se está realizando en niñas o en adultos y qué es lo que se necesitaría para que estos ensayos se pudieran realizar aquí en México. El ensayo clínico ya está terminado dentro de lo que sé. Lo que tienen ahora es colección de lo que le llaman el real world experience, la experiencia en el mundo real. Que todos los pacientes que están entrando, que reciben el medicamento, ya sea por el gobierno o las aseguranzas, que se les ofrece el contribuir para que sigamos aprendiendo. Entonces ellos nos dicen
cómo lo toleran, cómo están mejorando y se está coleccionando todavía información. Yo creo que la única manera de sacar algún ensayo clínico nuevo, por ejemplo en Latinoamérica, sería proponer a CARIA o a los representantes que estén conectados algún ensayo que pueda proveer información adicional a la que tenemos. Así es que no estoy consciente de que haya ningún estudio que esté pasando incluso en Estados Unidos fuera de recolectar información, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Así es que sería una manera que yo sé pacientes estarían dispuestos a contribuir, quizás hacer el medicamento disponible a más personas, pero hay que ser creativos y decir, esto es lo que podría ayudarnos, esto es lo que vamos a ver con el ensayo clínico. Muchas gracias, doctor. También preguntan si la trofinetida favorece la sinaptogénesis. ¿Es por eso que están viendo en su estudio que que la mejoría ha sido progresiva y si en los pacientes con mayor mejoría en puntos estaban recibiendo otras terapias agregadas como musicoterapia, etcétera? No, en los ensayos clínicos, tanto el placebo como el grupo de trofinetida estaban recibiendo el mismo tipo de terapias, no había ninguna diferencia. Y pensamos, porque realmente de esa manera se desarrolló, que la trofinetida tiene un efecto en restaurar la sinaptogénesis. Tiene sentido porque es el común denominador de las diferentes etiologías genéticas, que hay una alteración en la sinaptogénesis, no hay pérdida neuronal, pero hay desconexión. Y es la única manera que hasta el momento, tanto la disminución de la inflamación y la mejoría en la sinaptogénesis puede ser que lo explique, pero no hay 100% certeza de que ese sea el mecanismo. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta presencial. Adelante. Doctor, buenos días. Muchas gracias por su compartir de su conocimiento. ¿Trofinetida solamente está pensado para síndrome de Rett o hay algunas enfermedades sinaptogénesis que pudiera ser atendido también con trofinetida? Ahí probablemente está la clave de seguir investigando la trofinetida, porque realmente si tenemos un medicamento que sabemos tiene efectos antiinflamatorios, que tiene efectos de mejorar la conectividad del cerebro, de la neuroplasticidad, pues tenemos otros padecimientos que están afectados. Así es que no estoy consciente de que haya ensayos clínicos, pero definitivamente sería una manera de explorar, de tener un estudio piloto en pacientes que tienen diferente de este síndrome y de esta genética, problemas de sinaptogénesis y ver si hay una mejoría. Así es que eso puede ser algo para el Instituto Nacional de Pediatría o alguno de los lugares en México que se puede postular como piloto. Agradecemos mucho al doctor Piña y a Farmamundo que nos haya traído esta extraordinaria conferencia magistral y pues estamos en contacto para ver si hacemos esas investigaciones y tenemos el apoyo y la participación de su experiencia. Muchas gracias. Gracias.